Saludamos ya al míster del Valencia Basket y le agradecemos que esté aquí con nosotros esta noche. Carles Durán, Bonalí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, míster? Bien, 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 muy bien. Primero agradecerte que estés aquí porque hacía mucho tiempo que no teníamos un entrenador del Valencia Basket para ir planteándole los interrogantes que mucha parte, supongo, de los aficionados pues tienen que plantearse sobre el equipo. Bueno, yo creo que también el hecho de que el equipo siempre ha jugado doble competición, ¿no? Durante la semana es mucho más difícil, pero bueno, un placer de estar aquí. ¿Estás a gusto en el Valencia Basket? Muy a gusto. Muy a gusto. Y eso que se hablaba de si eras un entrenador o un míster transitorio, ¿no? Para esta temporada. Bueno, yo creo que todo tiene su momento, ¿no? A mí no me han dicho cuándo me tengo que ir ni cuándo tengo que empezar. Lo que sí que es cierto es que ellos han confiado mucho en mí y desde el primer día pues me he sentido muy a gusto y bueno, yo sé que mi trabajo es temporal. Al final el deporte profesional tiene una data de caducidad, ¿no? Pero bueno, hay que disfrutar hasta el último día. Bueno, pues estando a gusto y sigue rompiendo el hielo, saludamos a nuestra compañera, también que sigue en Información Baloncesto, Nayara, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Óscar San Juan, no te digo tigre de la narración, aunque tiene miedo a volar, eso sí, son cosas que nos pasan a los seres humanos. Buenas noches, Óscar. Hola, ¿qué tal, Julio? Y bueno, un placer estar aquí con Carles Durán. Primero, esa radiografía, ¿cuál es la valoración del míster en el trabajo que está haciendo la Valencia Basket? Pues yo creo que es un buen trabajo el que está haciendo, porque no era una situación fácil venir de donde viene él, de ser segundo entrenador de Perasovic, uno de los mejores entrenadores, ¿no?, que ha tenido este club en toda su historia, y una temporada pues complicada después del año pasado, una de las mejores en la historia del club. Pues seguro que no ha sido fácil, ¿no?, para Carles tener que sustituir, ¿no?, a un grande como Perasovic, una temporada complicada, pero bueno, yo creo que lo está solventando muy bien. Nayara. Además ha sabido coger las riendas de un barco que zozobra por muchas situaciones y ha sabido comprender a unos jugadores que estaban en una situación difícil. No es fácil, ellos mismos te lo contaban al principio, no es fácil el cambio de entrenador, nunca es una situación cómoda para nadie, y él ha sabido pues entender esta situación y más o menos llevar al barco a un puerto donde estamos en esos objetivos, como entrar cuartos en los playoffs para jugar la mejor posición posible. Entrenador, son cosas difíciles, ¿no? Un equipo hecho, comienza con muchas lesiones, con un entrenador, se había ganado la Eurocup, muchas ilusiones también en la Euroliga. Desde fuera, ¿y cómo se comienza la temporada? ¿Cómo se ve esa serie de, digamos, circunstancias, ¿no?, que hacen que la afición y el equipo no terminen de funcionar en arreglo a esas expectativas? Bueno, yo creo que hay dos o tres puntos muy importantes. El primero es que el año pasado fue extraordinario, ¿no? Entonces todo el mundo tiene la ilusión de que va a ser igual o mejor, ¿no? Lo segundo, pues que el equipo ha dado un pasito más, me refiero a pasado de jugar la Eurocup a la Euroliga. Ese es un pasito importante. Y lo tercero, yo creo que ha habido muchas lesiones, ¿no? El equipo no ha sido capaz de estar nunca juntos y además con jugadores importantes mucho tiempo lesionado, ¿no? Y eso lleva a una dinámica, y la dinámica ha sido negativa. Y entonces, bueno, el grupo lo ha pasado mal, el equipo lo ha pasado mal, y por circunstancias, como siempre pasa en el deporte profesional, el entrenador siempre es el culpable, ¿no? Bueno, yo creo que ahora estamos intentando revertir esta situación, buscar la dinámica positiva. Es verdad que hemos recuperado ya a todos los jugadores. Y bueno, yo creo que el equipo estaba construido para hacer cosas ilusionantes y bueno, a ver si somos capaces de este pequeño tramo que nos queda, pues conseguirlo. Yo conduciré la entrevista, si me permite el entrenador, no sobre los temas que indudablemente han generado una polémica, eso es para comentar, es para ver su valoración, entrenador, pero por otra parte también por el sentido de la ilusión. Yo creo que a este Valencia Basket, este resurgir del día a día, es conveniente, porque yo creo que la afición ha llevado mucho palo, mucho disgusto, mucha decepción, ¿no? Bueno, es normal, es lo que decíamos. No lo digo por el entrenador, digo por el grueso de la temporada, luego analizaremos el trabajo tuyo. Es normal, yo creo que el año pasado el Valencia, si no fue el mejor, fue de los mejores y fue un año magnífico, ¿no? Entonces la gente tiene ilusión y el año pues ha sido duro. Entonces la gente lo que tiene ganas es de ver a su Valencia jugando bien y divirtiéndose, ¿no? Y durante el año no ha sido así, ¿no? Pero yo también lo he transmitido siempre, es que lo importante no es durante el año, que es sufrido, sino cómo vamos a acabar. Bueno, yo creo que todavía nos queda mucho para hacer disfrutar a la gente y en eso estamos. Una pregunta que se me ocurre, alguien puede pensar, ahora están todos buenos, hasta mi amigo Lixú, que es un portento, ¿no? Yo es un jugador al que admiro, ¿no?, por su bravura, por su raza y su poderío. Prácticamente, como otros, no ha estado bien por circunstancias en toda la temporada. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que se han puesto todos buenos de repente? Quiero decir, ¿ha encontrado usted o tú un elixir para que no hayan lesiones y el cuerpo médico?
Bueno, lo que sí que es verdad es que sin ser mejor o peor, yo soy diferente a Perasovic, tengo una manera de hacer diferente y sí que es cierto es que el tiempo pues, me ha dado la opción de poder recuperar jugadores que tenían bastante tiempo, ¿no? Eso no significa que ahora mañana se lesione alguno conmigo, eso puede pasar en el deporte profesional, pero sí que es cierto que intento que todo el mundo esté sano para poder competir, porque al final, si no competimos, tenemos un problema. ¿Habían, digamos, puntos de vista diferentes, criterios entre los jugadores en relación a entrenamientos? Ya no digo tácticas, sino a formas de jugar, que no estaban de acuerdo con Perasovic, o en un momento determinado se quejaban de durísimos entrenamientos o falta de descanso, porque esto sí que me ha llegado a mí. Pero yo creo que es la filosofía que ha tenido Perasovic durante los 3 años y medio que he estado en el club y han sido magníficos resultados, ¿no? Bueno, a veces los grupos humanos pues pasa un tiempo determinado y empiezan a haber pequeños conflictos, pero en general yo creo que Perasovic estaba haciendo lo que había hecho durante 3 años y le había funcionado muy bien. ¿Qué ha cambiado Carles Durán? Es decir, la conversación con los jugadores, el intentar entenderlos, preguntarse qué pasaba, cuál es vuestro problema, ¿tenéis más calidad de la que estáis demostrando? Bueno, primero el carácter. Yo no tengo el carácter de Perasovic, ni mejor ni peor, tengo un carácter diferente. Y segundo, sí que es cierto, es que bueno, yo intento que el jugador sea feliz, ¿no? A veces esa felicidad no es buena para el equipo, ¿no? Porque bueno, hay 12 egos, ¿no? Pero sí que intento pues, que la gente esté cómoda, pero sin dejar de buscar el beneficio del grupo. Bueno, Perasovic que era en ese aspecto puede ser un poquito más estricto, pero como he dicho, había sacado muy buen beneficio. Bueno, mister, luego los que te van a preguntar son los que saben de básquet y en Radio Sport, que no veas cómo se las gastan, ¿eh? Estos no gastan ni bromas. Pero así como persona, ¿cuál es tu ilusión? Y cuando llegas a Valencia Basket, realmente, ¿qué piensas en tu foro interno? Puedo estar, de hecho, en un gran club, tengo un futuro por delante, me lo he de ganar yo también, ¿no? Con mi equipo. Bueno, está claro, yo salí por primera vez de fuera de mi casa y pensé que el cambio era bueno porque venía para mí a uno de los mejores clubes que había en España, ¿no? Y bueno, claro, todo ha ido muy rápido. Venía a ser entrenador ayudante, ahora soy primer entrenador. Pero yo sobre todo intento en mi vida general disfrutar de la vida, ¿no? Yo creo que tengo una gran oportunidad, pero sobre todo porque hago lo que me gusta, ¿no? Entonces, bueno, disfrutar hasta el día que toque, espero que ese día nunca llegue, ¿no? Pero disfrutarlo y si no, bueno, pues a otra aventura que espero que llegue lo más tarde posible. ¿Duermes hoy mejor que, por ejemplo, en el debut contra l'UQAM, que ahora veremos imágenes, que es tu debut como entrenador del Valencia Basket, mister? No, cada día duermo un poquito peor, pero sobre todo porque, bueno, mi cabeza no para de pensar muchas cosas, pero lo que sí que tengo claro es que estoy tranquilo con mi trabajo y con el trabajo del equipo, ¿no? Pero es verdad que cada día que va pasando, bueno, me cuesta un poquito más dormir. Un poco más dormir, ¿no? Porque además, bueno, estamos en una fase ahora que estamos todos muy ilusionados en disputar esos playoffs y cada partido que se gana, por ejemplo, el de Badalona, era muy importante. No ganábamos, bueno, 6 años creo que una vez y se ganó. Y entonces, pues claro, el personal ya dice, oye, esto va mejor, vamos recuperando lesionados, tenemos otro talante, otro carisma, otra forma de ver las cosas, ¿no? Bueno, sobre todo no duermo porque yo mismo me pongo presión, mi cabeza no para de pensar, pero al mismo tiempo pues estoy tranquilo, ¿no? Yo entiendo que la gente tiene mucha ilusión porque durante el año ha sido duro y el equipo y yo sobre todo pues tenemos ganas de volver a recuperar esa confianza pues con la gente que creo que nunca nos ha fallado durante todo el año. Y una pregunta, dicen que el Valencia Basket anota mucho, muchos puntos, muchos, se va partidos que pasa de 100, ¿no? Y que también le anotan muchos, dicen que la defensa igual habría que mejorarla, pero yo digo, claro, si se está atacando, ¿cómo atacas y marcas más de 100 y defiendes y te meten menos de 70? O sea, es una cosa que yo no entiendo, mister. Las preguntas, discúlpame, pero son cosas que yo pienso por la noche. Digo, bueno, es verdad que es una crítica que se me está haciendo y se nos está haciendo, ¿no? Y es cierto, el equipo creo que hay momentos que defensivamente pues no somos el mejor ejemplo y sobre todo porque durante la semana trabajamos muy bien eso, pero también es cierto que nosotros pues estamos jugando a otro ritmo, a muchas más posesiones y eso nos está provocando pues que el otro equipo también pueda anotar más, ¿no? Lo que sí que es cierto es que estoy muy contento del apartado ofensivo, pero también creo que el apartado defensivo pues podemos ser mucho mejores. Bueno, los jugadores se divierten, parece ser, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay una cosa que soy muy pesado, ¿no? Yo creo que el problema defensivo es importante, pero también lo importante es ganar. Y yo creo que el equipo va en esa línea, ¿no? Entonces, al final, lo importante es ganar, jugar bien, dar un ejemplo de que el Valencia Basket pues, está compitiendo al máximo, pero el equipo yo creo que va en esa línea y bueno, vamos a mejorar esos detalles, pero creo que vamos en buena línea. Vamos a ver un comunicado de Carles Durán cuando el club anunciaba la continuidad del míster para lo que restaba de temporada y una temporada más. Cuando en plena vorágine me contaba Óscar San Juan y Nayara cada mañana que entraba al despacho que no se sabe muy bien, que no era del club por supuestísimo, había como un interés en que Carles Durán desde el primer día no se hiciera cargo del Valencia Basket, ¿no? El primer partido era, digamos, crucificado, muerto y casi sepultado. Cuando de momento apareció ese comunicado, después le pregunto al entrenador que ratifica una confianza total en el entrenador y que de momento va dando la razón al club. Ese comunicado fue después de 5 partidos, en los que ganó 4 Valencia Basket, perdió solo 1. De esos 5 eran 4 fuera de casa, el que se perdió fue en Sevilla, ante un gran Sevilla, hay que decirlo. Y bueno, pues parece que, bueno, no es que hubiera dudas, puede haber la duda normal de decir, bueno, es un entrenador que pues viene de segundo entrenador y yo entiendo que puede haber esa duda, pero al final la temporada está avanzada y bueno, pues tienes que tomar una decisión. Y yo creo que la decisión, teniendo en cuenta que también, bueno, pues no digo que se tomara en base a lo que hacen otros equipos, ni mucho menos, pero vemos que otros equipos están apostando también, ¿no? Por el entrenador español. De hecho, todos los equipos, ahora mismo, algo que no pasaba desde hace mucho, tienen entrenadores españoles, todos, los 18 de la Liga Endesa, y bueno, pues yo creo que había que tomar una decisión. Vio la gente que tenía que tomarla, pues como, bueno, pues en esos 3, 4, 5 partidos, se tomó esa decisión de ratificar a Carles hasta final de temporada, y bueno, pues yo creo que en ese momento, yo creo que la mejor opción es la que se tomó. ¿Nayara? Totalmente de acuerdo. Se dejó un periodo de 5 partidos en los que habían partidos europeos, partidos en casa y fuera, para poder tomar una decisión y ver sobre todo cómo respiraba el equipo, cómo se amoldaba el equipo a esta situación. Para mí, cuando tienen que buscar nuevos entrenadores es una locura un poquito, porque tienen que pasar del entrenador antiguo al entrenador que coge la batuta durante el tiempo que busca uno nuevo. Se quiso evitar esto y se apostó muy fuerte por Carles Durán, que nos ha demostrado pues, que las sensaciones realmente eran las acertadas. Además, Carles es un gran aprendiz de grandes maestros como Aito García Reneses, como Sito Alonso, como Pepo Hernández y por último en Valencia, Perasovic, que aquí ha firmado los mayores éxitos de la ciudad.